Vamos a orar a Dios juntos. Dios Padre Santo, vivo y misericordioso, te damos muchas gracias. Éramos pecadores, teníamos que haber ido al infierno. Si tú no hubieras salvado a cada uno de nosotros hubiéramos ido al infierno. En este lugar hay almas que están para escuchar tu palabra y para aprender tu santa voluntad. Y queremos vivir correctamente delante de ti hasta que venga el Señor. No solo nosotros, sino también nuestra familia, nuestro vecino y todos nuestros queridos. Ellos también queremos que reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. Hoy también queremos aprender tu palabra y queremos servirte y adorarte, pero somos necios, somos débiles. Te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad a través de la predicación de hoy. Hasta que termine, te encomendamos todo en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos salvó. Amén. Hermanos, vamos a buscar la Biblia Proverbios. Proverbios capítulo 9, versículo 13. En el Antiguo Testamento, la Biblia Proverbios, capítulo 9, de versículo 13 a 18. La Biblia Proverbios 9, de versículo 13 a 18. Pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos despacio. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a aprender, meditar y pensar en la palabra de Dios con el tema el llamamiento. Al ver la Biblia, hay dos tipos del llamamiento. O sea, hay dos tipos de la invitación. Una es la invitación de Dios. Otro, el llamamiento de Satanás. Aun siendo ahora también, Dios llama e invita a los hombres
para guiar al cielo por medio de la palabra de la verdad y el evangelio de la salvación. Al contrario, Satanás también llama e invita a los hombres para guiar al infierno por medio de las cosas visibles, las cosas materiales y carnales. ¿Por qué ellos, Dios y Satanás, por qué ellos invitan y llaman a cada uno de nosotros? Porque cada uno de nosotros, o sea, el hombre tiene algo más valioso, más precioso e importante. Esto es el Espíritu. Cada uno de ustedes y yo tenemos el Espíritu que es imagen de Dios. Dios es eterno. Nuestro espíritu también es eterno. Cuando mueran, nuestro cuerpo se empieza a corromperse. Mucho tiempo después, el cuerpo va a volver de polvo de la tierra. Es todo. Pero nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, nuestra alma, no es así. No es material. Entonces, aún muriendo, nuestra alma está vivo y va a entrar en el mundo eterno. Quiere decir que nuestro espíritu, nuestra alma, tiene el destino eterno. Entonces, muy valioso. Al ver la Biblia, Eclesiastés capítulo 3, dice que cualquier hombre tiene el corazón que ama la eternidad. Esto es el corazón que nosotros tenemos. Esto es también un atributo del Espíritu. Nosotros somos eternos, como Dios. Nuestro espíritu no es nuestro cuerpo. Dios es santo, justo y bueno. Nuestro cuerpo, no. Nuestro espíritu es santo, justo y bueno. Esto se llama la conciencia. La conciencia es un atributo del espíritu. Entonces, la Biblia, Romanos capítulo 2, dice que nuestra conciencia es más santa, justa y buena. Nuestra alma, nuestro espíritu, está vivo para siempre. Dios quiere vivir con nosotros en el cielo para siempre. Entonces ahora Dios siempre está clamando y llamando e invitando a todos los hombres. Por eso la Biblia, primera de Timoteo 2, 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para decirles de otra manera, Él quiere que todos los hombres reciban el perdón de todos sus pecados por medio del Evangelio y vayan al cielo. Entonces, el propósito de nuestra vida es el vivir con Dios para siempre en el reino de Dios. Satanás también llama e invita a todos los hombres para guiar al infierno por medio de las cosas carnales, materiales y visibles. Entonces, nuestro espíritu se puede decir que es más valioso, importante. Pero esta verdad es
secreto, misterio. La mayoría de la gente no conocen acerca de esta verdad. Por eso hoy vamos a meditar profundamente acerca de llamamiento de Dios y de Satanás. Por medio de esta palabra de Dios, nosotros tenemos que responder al llamamiento de Dios. Y no tenemos que contestar el llamamiento de Satanás. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 9, Satanás llama e invita a los hombres por medio de una mujer insensata. La mujer insensata, o sea, la ramera, es un instrumento de Satanás para guiar al infierno. En el versículo 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ella, la mujer insensata, o sea, la ramera, clama, llama e invita a los hombres, enseñando así. De versículo 15 a 17, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. El versículo 17, acerca de esta palabra, hermanos, ¿ustedes qué les parece sobre esta palabra? Las aguas hurtadas son dulces, ¿verdad? Es mentira, ¿no? Es mentira. Continuamente dice, y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Qué les parece? ¿Es sabroso? No es así. Es mentira. Quiere decir que por medio de la mujer insensata, Satanás y los demonios llaman e invitan a los hombres por medio de la mentira, la doctrina falsa, la enseñanza mala. No solo esto, Satanás llama a los hombres, la mayoría de la gente, con las cosas carnales, visibles y materiales. Por eso los incrédulos, no solo los incrédulos, de entre los creyentes y congregantes en la iglesia católica, muchos religiosos, para decirles sinceramente, ellos están viviendo en el mundo. ¿Para qué? Para las cosas visibles, para ganar mucho dinero. Pero delante de muerte, todas las visibles no sirven nada. Ellos no conocen, no están interesados en la verdad, ni su espíritu, ni el mundo, ni su destino eterno. Así que ellos van a perecer lamentablemente. No solo esto, según la Biblia, yo puedo decir así, en la iglesia hay muchas mujeres insensatas. Otra vez, yo les digo, en la iglesia católica, aun siendo la iglesia católica,
Según la Biblia, dice que hay muchas mujeres insensatas, muchos predicadores falsos. Vamos a pensar seriamente. Como usted sabe muy bien, toda la Biblia testifica que todos los hombres son pecadores. ¿Desde cuándo? Desde nacimiento. O sea, nosotros nacimos como pecadores sin nada que ver con nuestra voluntad. Por el pecado de Adán y Eva, nosotros somos solo descendientes de Adán. Adán y Eva desobedecieron, cometieron pecado a Dios. Ellos de hecho, eran inocentes. No tenían naturaleza pecaminosa. Pero un día en el huerto de Edén, ellos desobedecieron la palabra de Dios. Por eso ellos mismos llegaron a ser pecadores. Pero todos los hombres, nosotros estábamos en el cuerpo de Adán como ADN. Por eso cuando Adán y Eva cometieron pecado, el pecado de ellos tenía influencia a todos los hombres, a todos sus descendientes. Por eso nosotros somos, ni modo, nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Lo que yo quiero decir a ustedes, todos los hombres deben de recibir el perdón de todos sus pecados. Todos los días de nuestra vida, todos los hombres cometen pecado con el pensamiento, con el corazón, con el cuerpo. Entonces Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno. Ustedes y yo nacimos como pecadores, cometemos mucho pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Por eso Dios va a juzgar a todos los hombres después de que ellos mueran. Por eso, la única manera de recibir el perdón de todos sus pecados, la única manera de ir al cielo es el perdón de todos nuestros pecados. Por eso toda la Biblia, Dios nos enseña acerca de el perdón de pecado, la eterna redención. Pero muchas iglesias no enseñan acerca de el perdón de pecado, la eterna redención. Primeramente, para ir al cielo, para darse cuenta la verdad, la manera de ir al cielo, hay que conocer acerca de la existencia de Dios, su poder. ¿Quién es Dios? Dios es el ser absoluto. Él es creador de todas las cosas, los cielos y la tierra. Después de conocer la existencia de Dios, debe de conocer quién soy yo, mi origen. Soy pecador desde nacimiento. Cometo mucho pecado delante de Dios, a los ojos de Dios, hasta que muera. Por eso, por medio de darse cuenta su pecado, hay que arrepentirse sinceramente, verdaderamente. Después de esto, hay que aprender el evangelio de la salvación.
debe de comprender y aprender el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué Jesús murió derramando la sangre sobre la cruz? Hay que conocer bíblicamente. De esta manera puede recibir la salvación, puede ir al cielo. Pero en este mundo, en nuestro tiempo, en la actualidad, muchas iglesias católicas no enseñan acerca de la existencia de Dios y el pecado y el mundo eterno y destino eterno. Acerca de el infierno no enseñan acerca de estos. Por eso, aún yendo a las iglesias católicas, van a ir al infierno. Es la verdad. Por eso, ustedes y yo, conforme a la Biblia, hay que conocer que en la iglesia hay muchas mujeres insensatas. Algún día en el futuro, Jesús va a venir al aire. Esto se llama la segunda venida de Jesús en el aire. En aquel tiempo, los que recibieron la salvación bíblicamente, o sea, los cristianos salvos verdaderos, van a ser tomados por el Espíritu Santo y ellos van a ver al Señor Jesucristo cara a cara en el cielo. Esto se llama arrebatamiento de los cristianos salvos. Después de arrebatamiento, en este mundo no habrá iglesia verdadera. Toda la iglesia será corrupta. Y también el anticristo va a aparecer en el mundo y dirá a la gente: reciba la marca en la mano derecha o en la frente. Y también él va a cumplir la integración de religión, tomando la iglesia católica por centro. Por eso la Biblia, a veces la mujer insensata, la ramera, se refiere a la iglesia falsa, la iglesia corrupta, dice. Vamos a buscar la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 1 y 2. Apocalipsis 17, 1 y 2. Despacio, vamos a leer juntos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como referencia, la Biblia Apocalipsis, de capítulo 6 hasta capítulo 19, explica acerca de la gran tribulación de 7 años. Después de arrebatamiento, después de la segunda venida de Jesús, en este mundo no habrá cristianos salvos verdaderos. Se llama la tribulación de 7 años. En aquel tiempo, el anticristo va a aparecer. No solo él, sino también un
falso profeta va a aparecer. Por eso esta palabra ahora está explicando acerca de la situación de la religión de 7 años de tribulación. Aquí dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. 7 copas significa 7 plagas. Al ver la Biblia, Apocalipsis de capítulo 6 a capítulo 19, 3 tipos de las plagas. Las 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. De orden, 7 sellos, 7 trompetas y último 7 copas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran lamera. En esta palabra, la gran lamera significa la iglesia corrupta. Esta palabra se refiere a la potencia de la iglesia falsa, iglesia corrupta. Ella, la iglesia corrupta, está sentada sobre muchas aguas. Versículo 5, para entender más, versículo 5, yo lo leo. Y en su frente, en un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las lameras y de las abominaciones de la tierra. La iglesia corrupta, la iglesia falsa, está sentada sobre muchas aguas. Quiere decir que ella, la iglesia corrupta, tienta a todos los hombres con la mentira, la doctrina falsa, la enseñanza mala. Por eso, en esta palabra, muchas aguas significan los pueblos, las naciones y las lenguas. Por eso, versículo 15, leamos juntos. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la lamera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tal como dice esta palabra, en el último tiempo, después de arrebatamiento, después de la segunda venida de Jesús, la iglesia corrupta, la religión va a entrar a todos los hombres por medio de la doctrina falsa, la enseñanza mala, o sea, la mentira. Al fin, Dios va a juzgar a ella totalmente. Por eso capítulo 18, versículo 2, Apocalipsis 18, versículo 2, leamos juntos. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora esta palabra está explicando acerca de la integración de la religión. Tal como dice esta palabra, sin falta algún día va a cumplir la integración de la religión, tomando la iglesia católica por centro. Aún siendo ahora también,
Hay muchas iglesias corruptas. Iglesia católica, lamentablemente también. Muchas iglesias no enseñan acerca de la eterna redención. Ellos enseñan sobre la parcial redención. Ellos piensan que Jesús murió derramando sangre por el pecado del pasado, es todo. Cuando yo cometa pecado en el futuro, yo tengo que hacer la buena obra. Yo tengo que tratar de guardar 10 mandamientos y tengo que ofrendar y yo tengo que arrepentirme. Es mentira. Jesús cumplió la eterna redención. Jesús murió derramando sangre por todos nuestros pecados, o sea, el pecado de nacimiento hasta el pecado cuando muera. Jesús cumplió el perdón de todos nuestros pecados. Pero muchas iglesias, la iglesia católica no enseña acerca de el perdón de pecado perfectamente. No solo esto, ellos no enseñan acerca de el pecado, el infierno, ni el mundo eterno. Cada uno de nosotros es muy valioso, es muy importante. Su espíritu, su alma es más importante. El que va a ir al infierno soy yo. El que va a ir al cielo soy yo. En este mundo, ¿quién es el hombre más importante, más valioso? Mi papá, mi mamá, son importantes. Pero soy yo más importante. Pero lamentablemente, muchas religiones, muchos religiosos enseñan y guían a muchos hombres al infierno. Por eso aquí dice, a la caída, a la muerte, al infierno, dice. Vamos a pensar, ¿por qué la Biblia dice que la iglesia corrupta es la ramera? ¿Por qué dice así? Claramente la Biblia dice que la iglesia corrupta es la mujer insensata, la ramera. ¿Por qué dice así? Lo que pasa es que Dios es el marido de nuestro espíritu. Dios es nuestro marido espiritual. Entonces, dice así, la iglesia corrupta, Satanás, los demonios son las mujeres insensatas, las rameras. Vamos a buscar la Biblia, Isaías 54. Isaías 54, versículo 5. La Biblia, Isaías 54, versículo 5, 54, versículo 5, despacio, leamos juntos. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice que Dios es el Padre de nuestro espíritu. Aquí la Biblia, Isaías 54, 5, dice que Dios es
nuestro marido espiritual. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué la Biblia dice Dios es el Padre de nuestro espíritu? ¿Por qué la Biblia dice Dios es nuestro marido espiritual? ¿Por qué? Dios quiere vivir con nosotros para siempre en el cielo. Por eso, para decirles espiritualmente, Dios es nuestro Padre y nuestro marido. Por eso, todos los hombres deben de responder al llamamiento de Dios. No tenemos que contestar el llamamiento de Satanás, ni la invitación de él. Pero lamentablemente, la Biblia San Mateo 7, San Lucas capítulo 13, dice que la mayoría de la gente, muchas personas, responden al llamamiento de Satanás y van al infierno. Satanás quiere que todos los hombres sean la ramera espiritual, la mujer insensata. No solo nuestro tiempo, el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento también. Israel es el pueblo de Dios. Ellos escribieron la palabra dictada por Dios. Aún así, aún teniendo la palabra de Dios, ellos no enseñaron a Dios, a sus pueblos, a los israelitas. Vamos a buscar la Biblia, Jeremías 5. Jeremías 5, 30, 31. En el Antiguo Testamento, la Biblia Jeremías 3, 30, 31. Perdón, Jeremías 5, capítulo 5, perdón. Discúlpeme. Jeremías 5, versículo 30 y 31. Esta palabra está explicando acerca de la situación espiritual del tiempo de la época de Jeremías. 30-31, leamos juntos. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigirán por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Como yo les dije, los judíos, o sea, los israelitas, ellos escribieron la palabra dictada por Dios directamente. Ellos verdaderamente escucharon la voz de Dios al ver la Biblia Deuteronomio capítulo 4. Si ellos eran el pueblo de Dios, los sacerdotes, los profetas, ellos tenían que haber enseñado la verdad a sus pueblos. Sí, ¿verdad? Pero no es así. En el versículo 31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible eso? Aún así es verdad. En la época de Jeremías, verdaderamente los sacerdotes, los profetas, ellos enseñaron, profetizaron la mentira a sus pueblos. Y ellos hicieron que los israelitas fueran al infierno. ¿Qué pasó? En esta palabra, los profetas, los falsos profetas,
Lo que pasa es que los israelitas tienen muchas ventajas. Como yo les prediqué, ellos escribieron la palabra dictada por Dios. No solo esto, Dios les dio el pacto, la gloria, la promesa. Vamos a buscar la Biblia, Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, versículo 1 y 2. Romanos 3, 1 y 2. Yo lo leo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de que aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. No solo esto, capítulo 9 de Romanos, de versículo 4 y 5, está explicando acerca de la ventaja de los israelitas por Dios. Romanos 9, 4, 5, leamos juntos. ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así como dice esta palabra, verdaderamente los judíos, los israelitas, tenían muchas ventajas. Aún así, en la época de Jeremías, los profetas, los sacerdotes, los religiosos, ellos enseñaron, profetizaron la mentira. Ellos guiaron a los israelitas al infierno. Dios miró. Dios observó. Dios para con ellos. Delante de ellos, delante de Dios. Los falsos profetas, los sacerdotes. ¿Qué habrá pasado con ellos? Dios juzgó. Dios dejó de los falsos profetas. Ellos, su alma perdió. Por eso la Biblia, Jeremías capítulo 23, vamos a ver el fin de los sacerdotes y los falsos profetas. Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 32 y 33. Jeremías 23, 32 y 33. Primero versículo 32, yo lo leo. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 32, leamos juntos. Y cuando te preguntaré este pueblo, o el profeta y el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Os dejaré.
quiere decir que ellos se fueron al infierno. No solo la época de Jeremías, al ver la Biblia, Isaías capítulo 9, 16, también en la época de Isaías, los israelitas se corrompieron. Los sacerdotes, los falsos profetas enseñaron, profetizaron la mentira. Ellos hicieron que ellos se destruyeran, o sea, fueron al infierno. La Biblia, Miqueas, capítulo 3, también. En la época de Miqueas también. La tierra de Israel se corrompió. Lo corrompió. Hace 2000 años, Jesús vino al mundo. Tal como dice la Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5, ¿quién creen que es Cristo? ¿Quién creen que es Jesucristo? Jesús es Dios. ¿Quién fue hecho el hombre y vino al mundo y murió derramando sangre por todos nuestros pecados? Él es Dios. Jesucristo es Dios. Jesús vino al mundo. Jesús vino a la tierra de Israel. En aquel tiempo también los israelitas, los fariseos, los escribas, intérpretes, ellos también enseñaron a los israelitas. ¿Con qué? Con mandamiento del hombre y la doctrina mala y enseñanza falsa. Por eso los religiosos de Israel, ellos hicieron que muchos israelitas fueran al infierno. Por eso es Cristo maldito a los religiosos de Israel. San Mateo 23. San Mateo 23, 15. San Mateo 23. San Mateo 23, versículo 15. San Mateo 23, 15. Leamos juntos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque le corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es la palabra del Señor Jesucristo. Ahora yo estoy explicando y predicando acerca del llamamiento de Satanás, que está escrito en la Biblia. Aun siendo ahora nuestro tiempo también, mucha iglesia católica enseña la doctrina falsa. Por eso, cada uno de nosotros debe de discernir si es la verdad o no, si es el evangelio verdadero o no. Hay que checar, hay que discernir. Por eso no tenemos que responder ni contestar el llamamiento de Satanás. Para esto, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debemos hacer? Tiene que aprender la Biblia correctamente y detalladamente. Hay que darse cuenta el evangelio que está escrito en la Biblia. Debe de aprender, debe de darse cuenta la palabra que está escrita en la Biblia. De esta manera puede ir al cielo.
qué está escrito en la Biblia. Es muy importante. Por eso que aprendan la palabra concretamente y que mediten la palabra de Dios profundamente. ¿Es importante o no? Es muy importante. De esta manera, ustedes no pueden ser engañados por la doctrina falsa. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, de versículo 13 y 14. Efesios 4, 13 y 14. Después de la Biblia Galatas y Efesios. La Biblia Efesios 4, 13 y 14. Despacio, vamos a leer juntos. Hasta que todas lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15, yo les voy a leer, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 4 o 12, dice que si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación. Si no fuera por Jesucristo, nadie podría recibir la salvación. Jesús murió derramando la sangre por todos nuestros pecados, por el pecado del pasado, del presente, del futuro. Quiere decir que Él cumplió la eterna redención. Delante de la muerte, cuando esté a punto de morir, cada uno de ustedes, ¿qué creen que necesita? ¿Qué creen que necesita delante de la muerte? Solo necesitamos a Jesucristo. Él es mi Salvador. ¿Eres su Salvador? No hay ninguna cosa más importante que ir al cielo. Por eso, nuestro Salvador Jesucristo es más valioso, importante en nuestra vida. Por eso hay que aprender a Jesucristo. ¿Qué está escrito en dónde? En la Biblia. Desde huerto de Edén hasta ahora, Satanás y los demonios llaman e invitan a muchos hombres y hacen que muchos hombres vayan al infierno. Nosotros no tenemos que responder al llamamiento de Satanás.
Al contrario, tenemos que contestar el llamamiento de Dios. En la Biblia hay llamamiento, la invitación de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, de versículo 1 a 6. Proverbios capítulo 9, de versículo 1, a 6. Pensando el significado de esta palabra despacio, vamos a leer juntos. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los paltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y anda por el camino de la inteligencia. Es el llamamiento de Dios, la invitación de Dios. En la Biblia, a veces la sabiduría significa Dios. La sabiduría se refiere a Jesucristo. Ahora Dios edificó una casa. Aquí dice, de versículo 1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La casa de Dios tiene 7 columnas. Quiere decir que la casa de Dios es muy grande, muy amplio. Cualquier hombre puede entrar en la casa de Dios, si quiere. Por eso la Biblia, primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los cristianos salvos, ellos pueden entrar y permanecer en la casa de Dios suficientemente. Así como dice esta palabra, verdaderamente el cielo es muy amplio. Dios quiere que todos los hombres permanezcan en su reino, en el cielo. Aquí marquen, por favor, vamos a buscar la Biblia 14 de Juan. La Biblia San Juan 14. La Biblia San Juan 14, de versículo 1 a 3. San Juan 14, de versículo 1 a 3. Es la palabra de Cristo y esta es la verdad. Despacio oramos juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la palabra de Señor Jesucristo hace 2000 años. Después de decir esta palabra, Él mismo quería morir. Y Él murió derramando la sangre sobre la cruz. Él fue azotado y fue clavado y fue crucificado. Y cumplió la eterna redención, el perdón de todos nuestros pecados.
y resucitó y ascendió al cielo. Ahora está sentado al lado de Dios, Padre. Y algún día Dios va a venir al aire. Esto se llama la segunda venida de Jesús en el aire. Y después de 7 años vendrá a la tierra, sobre la tierra. Esto se llama la segunda venida de Jesús sobre la tierra. Esta palabra va a cumplirse sin falta. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta, sí o sí. Por eso, Dios llama e invita a todos los hombres. ¿Con qué? Con la palabra de la verdad y el evangelio de la salvación. La palabra de la verdad y el evangelio de la salvación testifica a Jesucristo. Dios preparó las víctimas y vino. ¿Para qué? Para dar la vida eterna. Vamos a volver la Biblia, Proverbios capítulo 9. Proverbios 9, de versículo 1. Nuevamente, yo les leo. Proverbios 9, de versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. ¿Para qué Dios prepare esta comida? Para dar la vida a todos los hombres, a todos los pecadores. Por eso versículo 6 dice, dejad las simplezas. Después leamos juntos, y vivid y andad por el camino de la inteligencia y vivid. Por medio de comer la comida que Dios preparó, puede obtener la vida eterna. Para esto, Dios preparó. ¿Quién? Para nosotros, Dios preparó. ¿A quién? A su Hijo unigénito. La carne de Jesús, su carne, su cuerpo, fue azotado, fue clavado y fue crucificado sobre la cruz. Y también derramó toda su sangre. ¿Para quién? Para nosotros. San Juan 6. San Juan 6. De versículo 33, 35 a 35, la Biblia San Juan, capítulo 6, de versículo 33 a 35, yo voy a leer algunos versículos despacio, de versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vamos a buscar versículo 53 y 54.
San Juan 6, 53, 54, de versículo 53 a 55, despacio, leamos juntos. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come la carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que pasa es que esta palabra es el amor tan grande, la misericordia increíble, esta palabra. Verdaderamente, Dios preparó la muerte y la resurrección de Jesucristo y está llamando, clamando, invitando a todos los hombres para que puedan obtener la vida eterna, puedan entrar en su reino. Hay que responder, contestar al llamamiento de Dios. En la historia de la humanidad, Dios siempre está llamando e invitando a los hombres. Por eso, por medio del Evangelio, ustedes pueden entender la salvación, el perdón de pecado para siempre. Una más vamos a buscar la Biblia, Isaías 25. Isaías 25, de versículo 6 a 8. La Biblia, Isaías 25, de versículo 6 a 8. Esta palabra también está explicando acerca de la fiesta, el banquete de Dios. Esta palabra también es la invitación, el llamamiento de Dios para con todos los hombres. Isaías 25, de versículo 6 a 8. Pensando el significado, esta palabra vamos a leer juntos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Tal como dice esta palabra, Dios tenía banquete, fiesta para dar la vida eterna. Esta fiesta, este banquete es para todos los hombres. Aquí dice todos los pueblos, o sea, para ustedes, para mí, para sus familias, para sus queridos. Ahora, por la sangre de Cristo, la puerta del cielo está abierta. Por eso, por medio de responder al llamamiento de Dios, puede entrar en el reino de Dios. Pero, lamentablemente,
la mayoría de la gente, aun siendo los congregantes en la iglesia católica, no están interesados en la verdad, su pecado, ni juicio de Dios, ni mundo eterno, ni el evangelio verdadero. Por eso van al infierno. Siempre Dios llama e invita a los hombres. Por eso nuestra iglesia también siempre trata de invitar y llamar a muchas personas por medio del seminario bíblico. Sinceramente, hermanos, ¿qué les parece acerca del seminario bíblico? Perdón, personalmente, yo he escuchado el seminario bíblico más de 100 veces. Pero cada vez que escuché el seminario bíblico, yo puse a pensar muchas cosas, mucha verdad, profundamente. El seminario bíblico nos enseña acerca de la creación, la historia de la humanidad desde el inicio hasta el fin. No solo esto, nos enseña acerca de nuestra vida, el destino eterno. No solo en este mundo, sino también el mundo eterno. Y también el mundo espiritual. Nos enseña la bendición verdadera. Aún así, tristemente, muchos hombres no escuchan el seminario bíblico. Aún siendo hermanos, no quieren escuchar el seminario bíblico. ¿Cómo es posible eso? Es muy raro. Tal vez Dios no pueda entender ni comprender. Sinceramente, yo creo que la palabra del seminario bíblico nos enseña todas las cosas. La palabra del seminario bíblico es la clave de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Para decirles resumidamente, el seminario bíblico es la palabra más importante. Por medio del seminario bíblico podemos entender, podemos conocer acerca de el contenido de la Biblia. Por medio del seminario bíblico, por medio del evangelio, por medio de la palabra de la verdad, Dios está invitando, llamando a no solo nosotros, sino también a nuestros queridos, nuestra familia. Ellos también deben de ir al cielo. Hay que preparar de ir al cielo. Para esto, para escuchar el evangelio acerca de Cristo. Esto es la fiesta de Dios. El seminario bíblico es la fiesta de Dios. El banquete del Señor Jesucristo. Hay que asistir orando a Dios con el corazón ansioso. Quiere decir que los cristianos salvos, ¿qué les parece acerca de los cristianos salvos? Los salvos son los que recibieron el llamamiento de Dios. Nosotros recibimos el llamamiento del cielo. Romanos Romanos 1,
Romanos 1. Como referencia, la Biblia Romanos es una carta del apóstol Pablo. Él escrito esta carta para los salvos, los que recibieron la salvación en la tierra, en la ciudad de Roma. Por eso los cristianos salvos de Roma, ellos escucharon y vieron esta carta. De versículo 1 a 7, yo voy a leer despacio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 6 y 7, leamos juntos. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Así como dice esta palabra, los cristianos salvos que están escritos en la Biblia son los que respondieron al llamamiento de Dios. Cada seminario bíblico siempre Dios llama e invita a nosotros y a nuestros queridos para que podamos recibir la salvación. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos 3. Hebreos 3, versículo 1. Hebreos 3, 1. Leamos juntos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Nosotros también respondimos el llamamiento celestial. Por eso recibimos la salvación a través del entender, darnos cuenta el Evangelio acerca del significado de la sangre de Jesucristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nosotros también tenemos que llamar e invitar
clamar a nuestros queridos. ¿Con qué? Con Jesucristo, con el Evangelio. En Cristo Jesús, nosotros tenemos que llamar e invitar a nuestros queridos por medio del seminario bíblico. Por eso, hasta que venga el Señor, siempre, cada vez que haya seminario bíblico, hay que escuchar, meditar, pensar, escudriñar profundamente. Seminario bíblico testifica sobre el amor de Dios, tanto que cualquier hombre puede ir al cielo. Por eso hoy hemos aprendido y meditado acerca de el llamamiento de Dios y el de Satanás. Hoy hasta aquí vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias. Éramos pecadores. Nuestro corazón es sucio, malo y perverso. Aún así, tú llamaste a cada uno de nosotros por medio de la palabra de la verdad. Y tú salvaste a nosotros por medio del Evangelio de la salvación. Nosotros tenemos la fe hacia Jesús. Con esta fe queremos llamar e invitar a nuestros queridos para que puedan entrar en tu reino. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Queremos vivir correctamente y rectamente delante de ti. Somos débiles y necios. Por eso sabemos muy bien, tú quieres que todos los hermanos de la Iglesia San Pablo escuchen tu santa palabra. Sobre todo, te pedimos para que nuestra iglesia llame e invite a las almas perdidas con tu amor. Hasta que venga el Señor, te pedimos para que todos los hermanos puedan llevar bien la vida cristiana en tu iglesia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Gracias.